Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión del tercer piso en Librería Proteo. Hoy inauguramos un nuevo ciclo. Hoy estamos cumpliendo una máxima que no sale en el escudo de la ciudad, pero que es que aquí, cuando no son 25 grados y brisita, estamos pensando que es el apocalipsis climático. Y hoy han caído 4 gotas y la gente se ha rajado bastante. Pero bueno, aquí con todos vosotros lo vamos a dar todo. El nuevo ciclo se llama Leyendo a la carrera y es un ciclo que, bueno, que por su nombre, por un lado se refiere a la temática que tiene que ver con temática deportiva, es decir, libros, publicaciones que tengan que ver con el mundo del deporte desde todas sus facetas, bien sean biografías deportistas, bien sean ensayos como el que presentamos hoy, bien sean novelas, métodos, algo que refleje la relación del ser humano con la práctica atlética deportiva. ¿Y por qué además? Pues porque uno de los textos más antiguos que se conocen, literarios, que escribió el poeta Píndaro allá por el siglo VI a.C., eran precisamente odas olímpicas. Con lo cual, los que siempre han intentado establecer esta especie de lucha entre la literatura y el deporte, pues que esto no funciona de esta manera. Hoy vamos a intentar, independientemente de cuál sea la posición que tomemos aquí y la charla que establezcamos, hoy lo que vamos a intentar es que ambas cosas se pueden hacer a la vez. O si no, como en el caso de Fonsi Loaiza, quien hoy nos explica, es porque a veces se produce una ruptura moral, ética, ya cuando sabes determinadas cosas ya te cuesta mucho trabajo volver a tener la visión, los ojos del niño, que de alguna manera siempre es aquella persona que disfruta y que contemplando las prácticas, los grandes deportes. Hoy vamos a presentar uno de los libros de Fonsi Loaiza. Fonsi Loaiza es doctor en comunicación y en cultura de medios, es gaditano de San Fernando, y es periodista de investigación y ensayo. De estos periodistas que se decía en mi época, yo también lo soy, pero ya no ejerzo, digamos, en los medios tradicionales. Yo creo que ya ninguno, que somos... Ahora ser periodista es una cosa que si las quieres ejercer, en muy pocos casos puedes hacerlo en lo que consideramos que eran los medios tradicionales. Los periódicos, la radio, la televisión, bueno. Pero, sin embargo, hoy tenemos muchos más espacios para contar las cosas. Este es su tercer libro, publicado con la prestigiosa editorial ACAL, al igual que el anterior, que lleva ya 5 ediciones nada menos, que se llama Florentino Pérez, El poder del palco. Antes le estaba diciendo, bueno, evidentemente es una biografía no autorizada que Florentino Pérez no le ha llamado para felicitarlo, porque básicamente... Si tengo una llamada de Florentino va a ser mala. Te va a decir que Fonsi has nacido para no estar en el Madrid. Y hoy ha llegado una carta del juzgado a mi casa. Así. Pero tú le has dicho a tu mujer que no la abra, ¿no? Bueno, aquí, y además lo has publicado los dos este año, ¿no? Sí, la verdad que un placer a todos estar aquí con vosotros. Para mí es un honor y además hay que apoyar a las librerías de barrio en momentos como este, de tantas multinacionales como Amazon y tal. Sobre el libro de Florentino Pérez, pues la verdad que ya llevaba muchísimos años investigando y no es que lo he publicado este año, pero era trabajo de campo desde hacía bastantes años, que me di cuenta de que era el capo que gobernaba los medios de comunicación en España gracias al mundo del fútbol. Se había convertido en un oligarca absoluto de todos esos negocios que ha habido en España con las privatizaciones, y él, gracias a sus contactos con los partidos políticos, ha ido pues escalando escalafones hasta convertirse en el capo de lo que yo llamo el régimen español. Así que es verdad que los dos libros son publicados este año, pero el trabajo es de
desde hace mucho. De mucho antes. Tú defiendes, supongo, como mucha gente, que aquí el cargo más importante, por lo menos con visualización, otra cosa será que pertenezcas, que sea el dueño de un consorcio BBVA o alguna cosa de esta, pero el de presidente del Real Madrid es más importante que el de presidente del gobierno, desde luego, ¿no? Exacto, el propio Jesús Gil decía que en democracia cumple el palco del Santiago Bernabéu lo mismo que las cacerías con Franco, ¿no? Que es Claro. donde se hacen esos tipos de negocios turbios del Estado español que hoy están ahí, que Florentino se aprovecha de esa situación, de que estén los directores de los medios de comunicación en el palco, de que estén, por ejemplo, también los fiscales, los jueces, todos los jefes de Estado, y eso pues te da un poder tremendo, ¿no? Tanto que cuando a Florentino Pérez le llamaron a declarar en la Operación Púnica, fue como testigo y le preguntaron: ¿a usted le han pedido dinero para financiar al Partido Popular? Y él le respondió como si fuera un capo de la mafia, diciendo: me molesta su pregunta, si la gente me conoce no se atrevería a hacérmela, ¿no? Ese tipo de personaje nocivo para la democracia, Florentino Pérez, que yo creo que la ha secuestrado para él y sus negocios. Lo que hemos visto que ha ocurrido en la pandemia, en las residencias de mayores, donde han muerto tantos ancianos, en Madrid, en la Comunidad de Madrid con Ayuso y en otras que también se han privatizado, pues la empresa que controla las residencias de mayores es Clece de Florentino Pérez. Y yo creo que es responsable de todas esas muertes, de homicidios imprudentes de tantos ancianos durante la pandemia, de esta privatización de la sanidad a manos de capos como Florentino Pérez, que no solo controlan las residencias mayores, sino que ya desde el inicio de tu vida puede estar controlada por Florentino Pérez, porque controla también muchas escuelas infantiles que son privatizadas. Lo que es muy curioso es que de cara digamos, al aficionado general, Florentino Pérez, que lo intentó como los que tenemos memoria y unos cuantos años, lo conocemos, que era un don nadie en la UCD, lo intentó con un partido político donde no se comió absolutamente nada, y hoy en día, digamos, por entender perfectamente de qué va el negocio y cómo funciona, digamos, la psicología humana, ha logrado hacer algo que yo creo que no es ni el primero, ni el último, ni el único en su género, pero como que la lectura general por parte de la gente es incluso, que antes hablábamos que a ti, evidentemente este libro, la gente de Barcelona te hace muchas entrevistas, pero los de Madrid... Aquí no vaya a haber ningún medio de comunicación entrevistando. Aquí no. Pero me estaba refiriendo, ha logrado, por ejemplo, cuando hablábamos de Jesús Gil, era como asimilado, que le gustaban los aficionados, pero el resto de la gente sabía que era un mafioso. Además, había sido mafioso antes que fraile. Y tú veías, por ejemplo, yo recuerdo en la época donde se escuchaba la radio, escuchaba en Hora 25 hablar de las causas judiciales de Jesús Gil, inmediatamente salía José Ramón de la Morena, un rato después decía: Tito Jesús, aquí le estamos puteando un poco, José Ramón y tal. Y tú decías: hostia, en el mismo lugar tiene un espacio, y además quien más escuchaba la radio era la gente que lo escuchaba después a él liberarse. Sin embargo, Florentino Pérez ha creado un personaje diferente dentro del oligarca, porque además se le ha logrado casi que se le reconozca como si fuera un Elon Musk o un Bezos de la vida. Es decir, la admiración hacia el empresario eficaz, muy eficaz. Esto que hace Florentino, incluso ahora mismo que el Madrid se venda hacia el mundo como el equipo del pueblo, es de los socios, frente a los clubes Estado y a los clubes formados por no sé cuánto, ya tiene un poquito de guasa, ¿no? Porque cuando tú dices: oiga, yo soy del Cádiz, yo soy del Cuenca, a mí alguien me pregunta cómo es esto, que yo también hago fútbol, ¿no? Tremendo lo de este tipo, y lo que comentas de los clubes Estado. El propio Real Madrid es un club Estado, ha recibido todo tipo de favores con Aznar. El caso de la recalificación de los terrenos de la ciudad deportiva fue un pelotazo de Florentino Pérez para fichar a jugadores. Se hizo incluso una ley
para Florentino, la ley Beckham, en la cual los jugadores tributaban como si fueran mileuristas, que eso ya es los tipos que son dioses en este sistema capitalista, tributaban como un mileurista y encima el dinero se lo llevaban a paraísos fiscales, todo tipo de privilegios, y con Florentino Pérez pues él ha utilizado los medios de comunicación comprando voluntades para convertirse en el ser superior, que es la imagen que han reflejado los medios de comunicación porque estaban comprados, no porque él fuera una persona inteligente. Yo hablando con él... Pero empezó diciendo lo butragueño, entonces yo recuerdo que la frase fue de butragueño, Florentino es un ser superior. Y entonces ya la gente empezó a utilizar el ser superior, al principio con una cierta coña, pero claro, como encima ha ido acompañado de ciertos éxitos deportivos, pues ahí ha sido la bomba directamente. Claro, y eso, pero como tienen los medios de comunicación comprados, Ferreras comprado, Eduardo Inda comprado y puesto de director de marca, pues claro, esa imagen es muy fácil de luego que llegue a los ciudadanos y se crean que los títulos del Real Madrid son gracias a él. Y el propio Florentino, los audios de Florentino, él refleja que los jugadores da igual el que esté. Cristiano Ronaldo lo pone a parir, Casillas lo pone a parir, Raúl. Para él lo importante del Real Madrid es él, ni el Real Madrid. Él acabará pues con esa megalomanía que tiene, esperando que el estadio del Real Madrid se llame como él. Es curioso eso que dices, porque tú este libro me decías que llevabas bastante tiempo ya trabajando sobre él. Cuando salen los audios que han salido este año, ¿han ayudado un poco a decir, hostia, que esto no es una tontería que se haya inventado este chaval, que... Sí, sobre todo, más que los audios florentinos, los que luego salieron del Ferreras Gate, como ese tío que va de izquierda, en la sexta, en la televisión progresista, estaba comprado y operaba para perjudicar a partidos políticos como Podemos, porque es el mercenario a sueldo de Florentino Pérez en los medios de comunicación. Y es verdad que esos audios que luego aparecieron después de mi libro, yo creo que sí que pues, le han dado cierta veracidad a esta obra periodística, que es verdad que si no la ha denunciado es porque todo lo que digo es verdad. Hay también una cosa, tú antes de estos dos libros, en el 2019, escribes un libro sobre el deporte femenino en otra editorial, era Saltando Vallas o algo así, ¿no? Que un poco habla de la dificultad que se encuentra, supongo, ¿no? de la mujer en la práctica deportiva, en la visibilización, en la consideración social, pero ahí, digamos que tú representabas un poco más el periodista de trinchera, que me meto con este tema, que a lo mejor le va a interesar a unos pocos, este tema que nunca sale. ¿Cuándo tomas esa decisión de decir, oye, o yo voy a meterme con la pieza mayor, o empiezo a meterme de lo que todo el mundo habla, o mientras yo hable de estas cositas de nicho, no voy a seguir haciendo nada? Yo cuando estuve en el diario El País como becario en 2013, me di cuenta de cómo funcionaba el diario y por ejemplo, yo hice un texto, una entrevista a Alessia Putellas, que hoy en día es Balón de Oro, y esa entrevista estuvo meses guardada porque no la querían publicar y yo dije, Alessia va a ser la mejor jugadora del mundo y no lo querían publicar. Y entonces me di cuenta de ese machismo que existe en los medios de comunicación. Es verdad que en El País nos roza lo de otros tipos como los Manolos, que también... pues, los Manolos, para quien no lo sepan, son Manolo Lama y Manu Carreño. Y Manu Carreño. Que vale. Periodistas deportivos conocidos. Una vez, cuando estaban tratando una información de deporte femenino, no sé si conocéis a la tenista Garbiñe Muguruza, una de las mejores del mundo, pues jugaba una final, creo que en Wimbledon, y Manolo Lama dijo, pues hoy hay que apoyar a Garbiñe Muguruza, hay que empujar a Garbiñe Muguruza, y dijo el otro compañero, ya te gustaría a ti empujártela. Y esto en medio de unas noticias deportivas y sin ningún tipo de condena por parte de estas asociaciones de la prensa que parece que se olvidan pues, de condenar el machismo del mundo del periodismo deportivo. Yo antes te estaba hablando contigo,
estaba pensando, tú sostenías otra idea. Yo, como soy un poco mayor que tú, bastante mayor que tú, no tengo esa misma perspectiva. Yo te decía que yo creía que hoy no hay más problemas con la libertad de expresión. Hay más problemas con la percepción de la libertad de expresión. Pero tienen más posibilidades de decir cosas, al menos en un lugar, porque todos nos hemos convertido en medios de comunicación y hay medios de comunicación. Otra cosa es que tu voz alcance aquel lugar, aquel lugar que todos esperábamos. Pero yo también, como trabajador del país y viejo muchacho que ha peleado diciendo, pero ¿cómo no publicas esto? Por las razones que fueran en cada caso, he visto que hay una cosa que es estructural, que tiene que ver con el filtro y con la perspectiva que tiene ya un medio de comunicación, pero que ahora mismo se abren muchísimas posibilidades. Es decir, el Fonsi Loaiza de 32 años, ahora hubiera podido hace 25 años haber sacado estos 2 libros con la misma facilidad. Porque aquí se cargaron hasta José María García, no sé, aquí veo a compañeros, y José María García en aquella época era Dios, y decidía a quién habían que ahorcar y a quién no sé. Sí, es verdad que a José María García, como comentas, pues se lo carga Florentino Pérez cuando le asocia la corrupción de Miguel Blesa, y se lo carga. Florentino es la persona que en este caso tenía razón José María García. Claro, que más corta cabezas de periodistas. En mi caso, sí que es verdad que he podido escribir estos libros, pero yo no tengo patrimonio, no tengo propiedades, no tengo absolutamente nada y no me puede echar de ningún sitio, como a José María García, que entonces ganaba más que Zinedine Zidane. Es decir, sí, yo puedo escribir estos libros, pero yo estoy absolutamente vetado en cualquier medio de comunicación. Sí, o sea, tú no puedes alcanzar el estatus, porque como tengas el estatus ya ahí estamos hablando. Y si yo estuviera en algún medio de comunicación y hubiera escrito estos libros, estaría fuera. Sí, está claro. Estaría fuera, es increíble. Y aparte yo creo que sí que, a pesar de tu optimismo, yo soy bastante pesimista con la libertad de expresión en nuestro país. Tenemos a un rapero en prisión como Pablo Hasél, tenemos a otro rapero en el exilio como Valtonyc, un periodista compañero como Pablo González está en prisión en Polonia y lleva 9 meses y el gobierno no hace absolutamente nada, los medios de comunicación no dicen nada. Yo creo que estamos volviendo al franquismo más absoluto en términos de libertad de expresión en los medios de comunicación en España y de verdad que estamos yendo para atrás. Yo lo veo con el libro de Florentino Pérez, que sale más fuera de España en prensa internacional que en prensa nacional. Bueno, eso, y yo creo que eso indica eso ya que... hablando entre periodistas. Yo un día aprendí una máxima de las cosas que no te dicen, del mismo modo que cuando trabajé en El País no te dicen. Yo preguntaba muchas veces, digo, ¿qué cosas no puedo hacer? Porque yo me daba cuenta que había una censura. Por favor, decírmelo. Nadie te va a decir aquello porque sería como darte un documento y admitir que están haciendo una cosa que, sin embargo, como decía Galileo, es pur si muove, sucede. Con respecto al tema de la verosimilitud y de la capacidad de hablar de algo, es inversamente proporcional a la cercanía. Es decir, tú no le puedes decir a una persona que tienes aquí al lado, oye, eres un asesino, entonces, básicamente lo primero que puedes hacer es matarte, ¿vale? Entonces sí lo vas a poder decir a 500 metros, protegido. Con la información pasa igual, es decir, es mucho más sencillo entender lo que está pasando en Ucrania a partir del corresponsal y lo que tú leas en El País, es mucho mejor leer lo que está pasando en España a partir del corresponsal que publica, porque no tiene los intereses. Al fin y al cabo, esto es el periodismo es el cuarto poder, era el cuarto o el quinto, ya no me acuerdo. Lo mismo ha perdido, ya va el sexto. Pero es el mismo poder que el poder económico. Mismo poder, claro, porque ahora lo que sí nos estamos dando cuenta es que ahora, en todo esto lo que sí queda claro es que todos estos mundos que antes cada uno estaba en su casilla y se interrelacionaban los unos con los otros, estos personajes y estas situaciones ya lo que hacen es
fusionarlos completamente. Es decir, el mundo de la política, los negocios, el capital, los medios de comunicación y el espectáculo que representa el fútbol. Y otra cosa, los políticos, hoy en día la puerta giratoria a los políticos está siendo los medios de comunicación. Claro. Sí, se ve Susana Díaz, Ábalos, Celia Villalobos, todas están acabando en medios de comunicación, que es la nueva puerta giratoria de los políticos fracasados. Es tremendo. Ya es como vamos a pasar hasta el final. Vamos a pasar porque digamos que estos conceptos son aplicables a un libro que está absolutamente que es el que veníamos hoy a presentar, pero ya hemos aprovechado que no puede estar más de actualidad. En este momento no sé si se está jugando ya el Marruecos-Francia, para que... Bueno, no, a media hora, a las 8 empezaba. Vale, veis aquí la... Él pide en su entrevista que nos abstengamos de verlo. Yo le he dicho que a tanto no llego, quiero decirte, pero hoy vamos a hacer un ejercicio. Yo miraré aquí de vez en cuando y si marca Marruecos lo voy a decir, porque es como una cosa de... Bueno, Qatar, sangre, dinero y fútbol no solo está de actualidad precisamente porque estamos viviendo el Mundial de Qatar, porque probablemente sea el Mundial más asombroso, yo creo que rivalizando con el de Argentina, el 78. Mussolini, Videla. Claro. Pero es que encima ayer nos desayunamos con que la vicepresidenta del Parlamento Europeo la han pillado haciendo lo que tú cuentas aquí, directamente, es decir, aceptando sobornos a tutiplén. Cuenta un poco, realmente, si alguien no lo supiera y le tienes que contar, ¿por qué no se debe ver que es tu llamada a las trincheras en este libro? ¿Por qué como ciudadanos no deberíamos contribuir a ver el Mundial de Qatar? ¿Por qué razones éticas en este caso? Desde mi punto de vista, considero que seríamos en parte cómplices de un mundial de la barbarie, de la vergüenza, en el que han fallecido 7.000 obreros construyendo estadios y que debemos hacer un boicot activo. Por ejemplo, en Euskal Herria, cuando yo estuve, había 25 bares que habían pedido boicot y no van a dar partidos de este Mundial de Qatar, y yo creo que desde nuestro pequeño granito de arena, como ha pedido el futbolista antifascista Eric Cantona, no debemos de ver estos partidos de fútbol, que además ese cinismo, esa hipocresía de que se ha cambiado para que los futbolistas no pasen calor y se ha puesto en noviembre. Sin embargo, los obreros trabajaron a 50 grados en verano para construir esos estadios. Yo creo que si podemos hacer algo es al menos no contribuir a ello y pedir también, no solo en ese acto individual, que a veces se consigue muy poco de esa forma, sino pedir responsabilidades políticas a los que han comprado este mundial por parte de la televisión española pública. Mucho dinero, de dinero público, de 50 millones de euros se habla, pero está escondido todavía, no ha habido transparencia alguna ni control democrático y pues se ha pasado, venga, hemos comprado esto y no vamos a decir a los ciudadanos cuánto nos va a costar retransmitir este mundial, que va a ser a pérdidas, porque en televisión española no tienen anuncios. Es decir, nos hemos gastado un dinero para que estén allí unos tipos como Juan Carlos Rivero, el presentador, que hacía incluso burlas racistas contra los marroquíes. Bueno, yo estaba allí en directo. Eso lo he escuchado y lo he visto repetido y yo te digo, eso no fue así. Quiero decir, dijo exactamente aquello, pero no fue una burla. Fue, hostia, lo que he dicho, y la gente ha dicho que... Estaba hablando en el partido y dice... Lo dijo por segunda vez. No, los marroquíes solamente están robando, se referían a la pelota, y salen corriendo. Y claro, el otro, hay un momento en que el resto se ríe como diciendo, tío, esto tiene una segunda lectura. Y ya directamente, pero Juan Carlos Rivero, yo estaba ahí escuchando, no se dio ni cuenta
No, pero la segunda vez ya dijo, esto no es un Esto es término... como decirle a es Stevie un- Wonder, qué bien te veo, o alguna cosa de ese estilo. Ya, pero Sí, la pero- segunda vez que lo dijo ya no era el término de me he equivocado, era como por qué tienes que dar ese tipo de explicaciones, entonces estás dando la razón. Y además Iker Casillas y Carlos Marchena, que no son muy ávidos en estudios, se rieron de lo que estaba diciendo Rivero porque lo tomaron como una sorna racista. Y lo que se está diciendo contra los marroquíes por parte de los ultraderechistas de Vox, utilizando el campeonato del mundo, diciendo que están haciendo barbaridades en las calles en España, celebrando que incluso OK Diario publicó que creo que era que atentaban con cohetes en las ciudades celebrando sus victorias, ¿no? Yo creo que Espérate que te vamos a ver si puede Francis echarme una mano, porque te vemos que lo Tranquilo. está pasando fatal con el micrófono. Te lo voy a dejar Una batalla. aquí. Lo vas a colocar ahí. Perfecto. Ahora, lo que tienes es que ponértelo aquí, así, ¿sabes? No se escucha bien, ¿eh? ¿No? ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Sí. Ah, vale. Donde lo tenía, así se escucha muy bien. Perfecto. No, pues sobre los marroquíes yo creo que está habiendo pues una xenofobia por parte de la ultraderecha que me parece bochornosa y en los medios de comunicación están contribuyendo a ello. Hace 20 años el diario Marca publicó en portada cuando disputaban, no sé si os acordáis de El Guerrú, que era un atleta... Pachín el Guerrú, sí. Claro, El campeón pues, de 1500. Claro, Y pues de fondo. pusieron en portada al Guerrú y leña al Moro. Y el trending topic en España, cuando juega Marruecos, es leña al Moro. Y eso es por los medios de comunicación, por Vox, y están utilizando el deporte. Vox el no fútbol. existía cuando estaba el Guerrú, quiero decirte. No, pero, yo pero estoy ahora, ahora está volviendo. Sí, no, está Están claro. recogiendo todo lo que había en el Marca, todo lo que hay en Foro Coche, todo ese hervidero que había en España y que se estaba dejando, lo está recogiendo Vox. Porque esa xenofobia se estaba dejando en medios de comunicación y un diario Marca que la gente no lo suele saber, pero es que el diario Marca fue fundado en el golpe de Estado apoyando a los fascistas y su primera portada era brazo en alto apoyando a los deportistas españoles. Ese diario hoy en día es el más leído en nuestro país. Es decir, todo eso, pues al final convulsiona y hace un racismo atroz. Si te cuento cómo se hicieron las pirámides, quiero decir, si lo supiéramos. No, quiero decirte, pero, no, y no. la ley de prensa la hizo Manuel Fraga. Sí, no. Y sigue a ver, vigente. A ver, que yo lo primero que como periodista estoy de acuerdo y además como persona con cierta ideología o con bastante ideología estoy de acuerdo que primero, lo primero que tenemos que tener es acceso a los hechos, a los datos, para contrastar información y que evidentemente si tú hay una parte de la realidad que no informas de ella o no se te permite informar porque te van a dar una cara de secundaria, tú estás intentando hurtar la realidad para venderme una cosa que no es, una bacala en definitiva. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí puede ya pensar que el fútbol, lo que entendemos como fútbol, no los niños jugando, que es como por lo menos mi generación todavía creció, niños jugando a la pelota que después ven en un sitio, que entonces una televisión donde se veía muy mal, ven a otros más grandes que lo hacen mejor que ellos jugando a la pelota. Hoy en día es otra cosa, hoy es un fenómeno absolutamente global. Fútbol quizá el mayor fenómeno mundial, pero después en distintos países hay otros, por ejemplo la NBA en Estados Unidos, o el béisbol o el fútbol, que allí llaman fútbol a lo que aquí entendemos como rugby o fútbol americano. Lo que me refiero, que ya sabemos que eso, a mayor audiencia, a moverse dinero, a ver ahí un capital, o sea, la corrupción está garantizada, eso habría que decirlo. Corrupción garantizada. Esa idea en la que todos hemos crecido del deporte como la sublimación del ideal olímpico de limpieza, salud, no sé cuánto y tal, no es más que una tomadura de pelo. Es como creerte que la vida es como Bambi y como Mickey Mouse. No es, ya después crecemos. Aún así, llegamos al punto, yo te lo preguntaba antes y sé tu respuesta. Sabiendo eso,
¿hay alguna posibilidad de disfrutar de la visión del fútbol sabiendo ya todo lo que sabe? En mi caso, solo se puede disfrutar de un fútbol popular que sea de los socios, como equipos de accionariado popular, que en España son el Ciudad de Murcia, el Tarraco. Sí que ahí hay una afinidad entre el socio y el fútbol, pero los grandes clubes solo quieren clientes, fans, y en ese ámbito yo, por ejemplo, no, la verdad que ya he perdido todo tipo de pasión, porque son gente incluso despreciable. Los tipos que llegan en el mundo del fútbol son gente que está en una industria que es una mafia, una absoluta mafia, que Football Leagues ha demostrado que el fútbol negocio es una organización del crimen en la cual los clubes, los futbolistas tienen el dinero en paraísos fiscales, no ocurre nada, y la persona que fue valiente y publicó todo eso está en prisión, estuvo en prisión, Rui Pinto, el hacker de Football Leagues, y todos estos futbolistas, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, que tenían el dinero en paraísos fiscales defraudando a Hacienda, no les ha ocurrido nada. Y entonces estamos poniendo como semidioses, como ejemplos a seguir a los niños, a gente que son delincuentes. El caso de Modric. En los medios de comunicación se está vendiendo a Modric como una persona ejemplar. No lo es. Qué lástima. Luka Modric. Yo sabía que hoy venía que me rompieran el corazón. Luka Modric, antes del partido contra Argentina, estaba haciendo cánticos nazis. Ha invitado a un cantante nazi en las celebraciones de Croacia. Ha defraudado a Hacienda. Está siendo imagen. Son dos cosas distintas. A ver, lo de defraudar a Hacienda, digamos que es una cosa común entre los grandes profesionales, que se dice, mira, aquí no te voy a tributar, aquí tal. Pero Modric es nazi. Modric ha apoyado a un cantante nazi, lo ha llevado a las celebraciones de Croacia. Sabiéndolo. Y no pasa nada. En España, el único partido que se ha parado por insultos ha sido por insultos a un nazi, al puto nazi de Zozulia, de Ucrania. A este tipo se le insultó, se le dijo que era un nazi. Bueno, no es un insulto, se dijo una realidad palpable, que ese tipo es nazi, y ha sido el único partido que se ha parado en España, cuando ha habido cánticos homófobos, machistas, racistas, de todo tipo, y solo se ha parado un partido cuando se le ha dicho nazi a un nazi. Es tremendo, pero es así. Y si a Modric en los campos de fútbol le dijeran nazi, se pararía el partido. Sin embargo, si a Iñaki Williams le dicen negro, no ocurre nada. Es que la liga está gobernada por Javier Tebas, que es un ultraderechista, que durante la transición, si se puede llamar transición, porque fue una segunda restauración borbónica, pues estaba llamando a dar golpes contra la democracia en Fuerza Nueva, y hoy es el máximo dirigente del fútbol en España. Te tocaba Modric y te has quedado tan troca. Sí, no era el Pues tipo de... es que es verdad bueno, que le gusta un tipo son que ídolos de barro. Modric y el que sea, son ídolos construidos por medios de comunicación para que la gente esté, ahora te digo, embrutecida absolutamente por tipos que juegan al fútbol maravillosamente, pero que luego son seres despreciables, delincuentes. ¿Tú crees que al deportista, que básicamente lo que que está ahí, en este caso por hacer muy bien... O Karim Benzema, que Karim Benzema está condenado por extorsionar a un compañero con vídeos sexuales, ha acudido a la prostitución de menores, el tipo se pone unas gafas y se cree intelectual cuando le dan el premio al Balón de Oro, pero ese tipo debería estar en la cárcel por hacer carreras ilegales y de todo tipo, pero son intocables y todos los niños llevan sus camisetas. Estamos educando a los niños con camisetas de delincuentes y escuchan más a esos deportistas que a sus profesores. Y había una pancarta muy bonita en el Mundial de Brasil que decía: un profesor vale más que Neymar. Y yo creo que está bien. Que es lo, de todas maneras, lo que debería... Eso de que escuchan más... hay dos que hablan, el resto dicen, no sé, ¿no?
Quiero decirte Bueno, no lo escuchan, pero escuchar no, es decir, otra cosa es que se vistan como ellas, como ellos y que los tengan como ídolos y tal. Ahora yo la pregunta que te hago. Instagram, Sí, tienen Instagram, que llevan unos profesionales que le llevan y que básicamente dicen siempre lo mismo y tal, y después cuando dicen algo mínimamente que no, siempre hay una horda que dice que no, es decir, que ahora mismo la vida pública de las redes sociales... Por ejemplo, son imagen de casa de apuestas, como el caso de Modric, que incluso que el caso en España están prohibidas y Modric es imagen de una casa de apuestas en Croacia, con la ludopatía que está azotando a los barrios obreros y estos futbolistas haciendo anuncios de casas de apuestas, que es la nueva heroína de este siglo. Bueno, que nosotros nos hemos criado, digamos, mi generación, la de mi abuelo, nos hemos criado en algo un poco más, digamos, más de anda por casa, que eran las quinielas, ¿vale? Pero que tenían su cosita. Quiero decir que en el momento en que existe una competición y un elemento de azar que le interesa a muchas personas, hay una apuesta. Y aquí te estoy hablando, me voy a tirar el rollo de Neandertal, probablemente tenemos este tipo de historia. Mi pregunta iba por todo esto que estás diciendo es, ¿hay alguna posibilidad? Tú me has dicho en tu caso que no. Lo que le pedimos entonces a las estrellas deportivas, que son básicamente estrellas deportivas, quiero decir, que nos gustan por tener más habilidades o mejores desempeños en la práctica de un deporte que tiene determinadas reglas. Después ya hablaremos de las reglas, ¿no? De cómo se pueden manipular. Hay que pedirle también, digamos, una ejemplaridad pública. O tú lo que estás diciendo es, por lo menos, si la cagan, que la caguen como cualquier ciudadano, que no tengan exenciones fiscales, supongo, que si lo pillan con el carrito del helado, pues cumplan condena como tu primo o como yo, lo que sea, ¿no? Yo creo que sí. El futbolista brasileño Sócrates, fallecido, decía que los niños... Ese sí era de izquierda. Ese sí era de izquierda y se fue a Italia para leer a Gramsci, sí, a la Liga Italiana. Pues él decía que no, que los futbolistas tienen que ser ejemplos y no debería haber ningún futbolista sin la educación secundaria, porque los niños a quien escuchan a ellos. Por ejemplo, si Cristiano Ronaldo celebra el gol así, todos los niños celebran el gol así. Si se tapan la boca, están todos los niños tapándose la boca. Al final son los ídolos de pues, las nuevas generaciones y yo creo que se le debe de exigir mucho más por ese dinero que cobra, pero ahí, por supuesto. Bueno, yo creo que tenemos un debate, ¿vale? Una cosa es que nos gustaría que eso sucediera y otra cosa es que deberíamos exigirle a una persona, por el hecho de ser rica y famosa, que tuviera un comportamiento que además nuestras posiciones ético-morales políticas en las que podemos estar de acuerdo, lo que no podemos estar de acuerdo es que por más clarinetes que las veamos, se la podemos imponer a cualquiera. Sí, pero no se puede tolerar que haya futbolistas que se hagan fotografías con grupos reconocidos nazis, como ocurre con diversos futbolistas, o que apoyan la xenofobia, y que pues la mayoría, el otro día estuve presentando el libro con un futbolista, de los pocos, el único, el capitán del Cádiz, Garrido, que se ha prestado a presentar el libro conmigo porque ya está medio retirado y tiene las rodillas fastidiadas, pero él dice que el 99% de los futbolistas son de Vox, literal. Esto me lo ha dicho un jugador de la primera división. Pues si esos son los ídolos de los niños, pues... Bueno, es que representan, también hay que entender que antes estaba hablando de Cantona. Cantona representa, digamos, un tipo de jugador que se identifica con la masa obrera en un momento determinado, cuando está en el Manchester United y previamente, no sé cuánto, que es un tío leído, que yo soy de la generación que me acuerdo que me parece que en el Mundial del 86 le hacían una entrevista a Chendo, en Diario 16, y se le ocurre al periodista, entonces los futbolistas no se le hacían entrevistas, entre otras cosas porque no tenían nada que decir. Había algún caso así excepcional, yo recuerdo cuando Valdano empezó a hablar, la gente empezó así como a mirar y decir, a ver, este tiene detrás José Luis Moreno, algo así, haciéndole algo, porque esto no puede ser así. Y eso cambió un poco el rollo. Y entonces hacían la entrevista a Chendo y le preguntaban que cómo pasaba los días allí en la concentración,
pues estaban en Querétaro, en México, y decía, pues bien, dice, y ahí es que tengo un libro de estos que lee el butragueño, de esos que hacen de pensar. Además me acuerdo que era como, que esta es la frase, hacen de pensar. A ver qué libro tendría butragueño, que aparecía allí como el intelectual del grupo, es decir, el único que se llevaba un libro. A mí hay una cuestión, y vamos a traer aquí ahora para ir haciendo un pequeño giro, una cosa que yo os pido a todos los invitados al tercer piso, que es que hagáis una especie de prescripción de libros que de alguna manera están detrás de lo que tú eres como autor, o como el autor que te gustaría ser. Y entonces me ha señalado 5 libros. Entonces, vamos a ir hablando un poquillo de ello y nos va... Porque esto es una de las cosas que a las librerías pues se nos debería suponer, ¿no? Como a los soldados del valor, que somos prescriptores. Tristemente hemos dado ya una evolución donde las librerías son los lugares donde se compran libros y que todo el mundo lo que quiere ser es Amazon, hola señor Bezos, directamente. Y que bueno, que es un sitio donde se venden libros, sí, se venden libros, pero vamos a intentar explicaros un poquito y establecer un debate. Por cierto, quien quiera preguntar algo, decir algo, que esto está abierto, ¿eh? Entonces vamos a hablar aquí de una serie de libros. Me voy a dejar para el final el que más me gusta a mí, ¿vale? Y voy a dejar al principio otro que me parece fundamental y que yo creo que te explica maravillosamente quién fuera, ¿no? Richard Kapuscinski, La guerra del fútbol y otros reportajes. Esta es una edición que se hizo de Anagrama. No tenemos los libros porque no nos ha dado tiempo a pedirlos y a que vengan. Algunos ya son difíciles de encontrar. Háblame de este libro y cuéntale a la gente que no sepa quién es Kapuscinski. Bueno, pues Kapuscinski yo creo que algunos lo conocen. ¿Hay alguien que no lo conozca? No demos por supuesto nada, eso lo aprendí yo hace ya tiempo. Yo creo que es el mejor periodista del siglo XX y nos enseña lo que tiene que ser el oficio del periodismo. Él decía que ningún cínico podía ser periodista porque había que ser buena persona, y él pues hace unos reportajes que son muy recomendables, y en el caso este pues toca el mundo del fútbol y creo que debéis de leerlo y yo no estropearlo. Aquí lo que te cuenta es exactamente, bueno, aquí hay varios reportajes, él te ha hablado del famoso libro de Kapuscinski, que también es absolutamente recomendable, Los cínicos no sirven para este oficio, que es todo un llamado a la ética. Son muchas veces, antes lo estábamos hablando un poco, ¿no? Como es un oficio que donde nos miramos en el espejo de unos héroes, de unos personajes que han sido absolutamente excepcionales y que son excepcionales, tú señalas aquí unos cuantos, cuando después, cuando vamos a la vida real, nos damos cuenta precisamente que no abundan. O sea, que es una excepcionalidad que existan personas como Kapuscinski. Y además, si quieres y hayan ser como vivido. Kapuscinski, te pueden mirar mal. Exactamente, exactamente. Sí, porque Kapuscinski, digamos que te obliga a, digamos, a un posicionamiento ético constante, y eso es muy difícil de sostener. Bueno, aquí lo que habla es precisamente de la guerra del Salvador, cómo surge a partir precisamente de un partido de fútbol. Y, bueno, pues aquí tenemos también esa idea de que el fútbol ha tenido una importancia, que es una cosa que os voy a leer y os voy a anteceder, ha tenido una importancia fundamental en la historia del siglo XX en lo que llevamos. Y sin embargo, como decía otro de los autores, del que probablemente es el mejor libro literario sobre fútbol, Eduardo Galeano, todo lo de Eduardo Galeano es bueno, todo, absolutamente todo. Entonces, ustedes lo cogen, lo buscan, lo leen, es disfrutable, porque es un señor que... Bueno, en realidad tú tienes que estar hablando del libro, no yo. Tranquilo. No, pues puede hablar. No, sí. Es verdad que Eduardo Galeano, todo lo que lea es como una chocolatina, la puedes coger porque da igual dónde empiece el libro, porque él hace una página y a partir de ahí pues hace muchas historias, va contando el caso del fútbol, pues comenta de todo tipo, de Pelé, de Garrincha, de
de la cultura del fútbol, y yo creo que fue uno de los pioneros en que un intelectual escribiera del mundo del fútbol, y eso ha servido para pues que haya otros, como puede ser Vázquez Montalbán o Javier Marías, que escribieran del mundo del fútbol, y abrió un poco la veda de que el fútbol era algo también literario y que estaba muy mal visto por parte también de la gente de izquierda, que también podemos decir que el mundo del fútbol es el opio y tal, pero detrás del fútbol también está la clase trabajadora y muchísima belleza. Y hay mucha emoción. Yo creo que es precisamente Eduardo el que logra, aparte él con una voz maravillosa, que no lo conozca, que se lo ponga. Hay muchísimos vídeos en YouTube donde él reproduce sus propios, y tenía una voz de locutor grave y tal, hablando muy lento, y es una delicia para los oídos y para el intelecto, porque además era un periodista fabuloso, un periodista. Yo recuerdo la primera vez que entré en un periódico. Yo no hice ciencia de comunicación, yo venía de filología, del teatro, y cuando me llamaron, ¿quieres escribir en un periódico? Y tal? Bueno, sí, y yo lo que dije fue, bueno, esto es escribir, esto es como si escribiera. Yo ya había escrito poemas y cosas de estas, pero mal, ¿no? O sea, esa era mi percepción. Después, cuando descubrí lo que había y la gente que había escrito en los periódicos, ya me callé la puñetera boca y me di cuenta que cuidadito. Y cuando descubres a Eduardo Galeano, pues es como una iluminación. Os quiero leer algunas de las cosas que Eduardo Galeano decía. Mira, y esto va un poquito... Esto va un poquito dirigido. Tranquilo, aquí tenemos, tranquilo. Si lo deja ahí. Ahí lo deja. Decía, del fútbol a sol y sombra, o Cerrado por Fútbol, o todos los libros que he publicado, decía, quienes demonizan el fútbol y lo confunden con el papá de Jack el Destripador, ejercen a veces un fanatismo tan irracional como el de los futboleros fanáticos, y comparten el mismo equívoco de quienes creen que el fútbol no es más que un opio de los pueblos y un buen negocio de mercaderes y políticos. Unos y otros hacen de cuenta que los estadios son islas y no los reconocen como espejos del mundo al que pertenecen y expresan. ¿O podría alguien mencionar una sola pasión humana que no sea usada como instrumento de alienación y como objeto de manipulación por los poderes que en el mundo mandan? El respeto por la realidad obligaría a reconocer que, a pesar de todos los pesares, la cancha de fútbol es bastante más que un escenario de violencia y una fuente de dinero, prestigio político y valium colectivo. La cancha constituye también un espacio de expresión de destreza y en ocasiones de belleza, un centro de encuentro y comunicación, y uno de los pocos lugares donde lo invisible pueden hacerse todavía visible. El juego se ha convertido en un espectáculo con pocos protagonistas y muchos espectadores. Fútbol para mirar, y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar, sino para impedir que se juegue. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Por suerte, todavía aparece de vez en cuando en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado cara sucia que sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival y al juez y al público de las tribunas por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad. Bueno, esto es uno de los textos, de los múltiples textos de todo esto de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, cuando llegaba al Mundial, en su casa fuera ponía cerrado por fútbol. Exactamente, exactamente era así. Él hablaba precisamente eso que tú has comentado con respecto a la relación de los intelectuales con el fútbol, que en mi generación, incluso yo mismo, viví, claro, a mí me gustaba el fútbol,
pero yo pertenecía más a un mundo artístico e intelectual, donde se prohibía hablar de fútbol de alguna manera. O sea, era o tú estás conmigo o estás contra mí. Entonces, sí recuerdo el impacto que produjo cuando Valdano, en el año 87, publica en la revista de Occidente el famoso artículo de El miedo escénico, en la revista Occidente, que fundó Ortega y Gasset, y entonces aquello fue, hostia, ¿se puede hacer esto? Y entonces salieron todos, salieron María, Vázquez Montalbán ya había hecho cosas en la prensa catalana que sí había entendido mucho antes que esa unión entre fútbol y cultura era bastante más lucrativa, interesante para las ideas. Claro, él teorizó la idea de que el Barça era más que un club. Y el ejército desarmado de Cataluña. Claro. En fin, a todos nos encanta la literatura, ¿no? Pero sí es cierto que hubo un tiempo donde yo me creía que básicamente no le podía hablar de fútbol. Estuve muchísimos años porque hay después una cosa que es irracional. Es decir, soy todo lo contrario a alguien que tiene que ver con Vox. Me gusta el Real Madrid, como me consta aquí algunos amigos, que no tienen absolutamente nada que ver con esa idea de que si te gusta un equipo determinado, tienes que tener ya un comportamiento ideológico determinado, pertenecer a una clase social, apoyar un partido político y tal. No, de hecho, el Madrid apoyó a la República y Florentino no reconoce al último presidente del Madrid, que es Antonio Ortega, que era un comunista. Y en la página oficial del Real Madrid no aparece el último presidente del Madrid republicano, que utilizó el Madrid para hacer un fútbol popular que apoyara al Madrid republicano en las trincheras. Y el Atlético de Aviación era el de los militares, el que hoy es el Atlético de Madrid. Pero Florentino está secuestrado esa historia republicana del club. No, es cierto, eso es cierto. Bueno, por cierto... O también despidió a Vicente del Bosque. Efectivamente, porque era de izquierda. Y su padre era republicano, y cuando lo despidió Florentino Pérez, que dijo que su libreto ya estaba anticuado, cuando luego fue campeón de Europa y del mundo con la selección, él dijo que a él le diferenciaba con Florentino, que su padre pues le había enseñado otro tipo de valores. Absolutamente. Pero vamos a seguir con los libros, porque si no, yo me engolfo con esto, porque además hay una cosa estupenda. Yo creo que hablando de fútbol la gente acaba entendiéndose incluso. Tenemos es un idioma universal. Un idioma universal. Además, como metáfora, es lo que estábamos hablando, dos equipos que se enfrentan en un tiempo determinado. Y a mí me parece además que el fútbol, como muchos decían, que era un síntoma de barbarie, porque había tiempo en que ha desembocado en elementos de violencia alrededor de los aficionados, incluso dentro de... A mí me parece que es todo lo contrario. Es decir, el fútbol ayuda a controlar de alguna manera la pasión del ser humano, que es bastante más bárbara y más animal y más salvaje, si le permites todo el control. Tenemos aquí un libro de un periodista fundamental. Háblanos de él. En este libro, Gregorio Morán, El precio de la transición, explica la estafa que fue la transición en España y cómo el primer comisionista del país fue Juan Carlos I. En esta transacción que hubo del franquismo a la democracia, y yo creo que esta obra, que luego se reeditó por la editorial Acal, fue duramente criticada cuando se publicó en los años 90, pero el propio Gregorio Morán explica que estamos yendo hacia atrás porque él escribió un libro muy crítico contra Adolfo Suárez y ahora su libro sobre Felipe González no se publica. Es decir, que estamos yendo para atrás de los que contaba Gregorio Morán. Es otro caso también de los que, después de haber estado 25 años escribiendo La Vanguardia, una columna... Fue despedido por criticar al clan de los Jordi Pujol, claro. Que fue uno de los primeros que indagó sobre toda esa corrupción que había y fue el primero que publicó que los hijos de Pujol andaban con Lamborghini. ¿De dónde venían, no?
pues era de que había convertido Cataluña en un lugar en el que él era el padrino. Y se lo cargan a Gregorio Morán de La Vanguardia hace unos años, sí. También nos roban el fútbol de Ángel Capa y María Capa. Ángel Capa, no sé si lo recordáis, era el famoso... El segundo de Valdano. El segundo de Valdano fue el del bigote y según dicen era el verdadero cerebro futbolístico gris que había detrás de Valdano, que siempre ha tenido mucha labia, pero tampoco sabemos si era tan buen entrenador, ¿no? ¿Qué hablamos de este libro? En este libro se explica la privatización del fútbol a partir de Margaret Thatcher, las sociedades anónimas deportivas, cómo Felipe González también en España privatizó el mundo del fútbol y los clubes deportivos pasan a ser sociedades anónimas y negocios, y a partir de ahí pues cómo fueron apareciendo estos tipos como Del Nido, Peterman, de la peor calaña. Del Nido, que va a volver a ganar las elecciones, estando, no sé si está en la cárcel todavía. Todavía llevará la pulserita. Llevará la pulserita. De claro. la cárcel, y todo ese tipo de personajes siniestros que aparecieron en el mundo del fútbol, ¿no? Todos estos Peterman, luego los jeques árabes que hemos vivido también en Málaga, que incluso se le puso una rotonda en nombre del jeque de Qatar en Málaga. Altani, que después dijeron que no era ni jeque ni nada, que era como una cosa así muy baja allí en lo catarí, directamente. Y terminamos hablando de Manuel Vázquez Montalbán, otro maravilloso escritor. Este libro, Fútbol, una religión en busca de un Dios. A mí me hubiera gustado que Vázquez Montalbán hubiera explicado cómo era Messi en Cataluña, que es verdad que se murió antes, y él pues explica cómo en el siglo XX el fútbol pasa a convertirse en la religión de los pueblos, y en sus textos pues habla mucho de la incidencia de Cataluña con el Barça en ese ejército desarmado que él consideraba que era, y la verdad que hay que leer siempre a Vázquez Montalbán, y en estos temas del fútbol pues yo creo que analiza muy bien el elemento cultural en Cataluña, y yo creo que lo explicó de manera extraordinaria. Hay una cuestión que tiene que ver, digamos, desde el punto de vista de... Él decía sí. Que los andaluces, cuando iban a Cataluña, la primera forma de pues, estar allí en Cataluña y adaptarse era ir al estadio del Barça y hacerse como que hablaban catalán, y había un jugador que se llama Fuster, y decían Fusté, Fusté, y era una forma como de integrarse en la sociedad catalana. Que no era sencillo, precisamente en aquellos tiempos. Pero lo que sí te quería preguntar es, desde la perspectiva del periodista, que se acerca a algo que es muy difícil. Si ahora mismo fuéramos historiadores del futuro y estuviéramos viendo aquí, después de una apocalipsis, las cosas que quedan, y estuviéramos analizando cómo era aquello que estaba presente en todos los lugares, que se llamaba fútbol, y llegáramos a intentar reconstruir cómo era todo eso, probablemente tendríamos la distancia suficiente para analizar, pues como ahora podemos analizar de algo que se sabe cada vez más, y que era, eso sí era terriblemente bárbaro, que eran, por ejemplo, todos los juegos que se hacían en los circos, anfiteatros romanos. Hace unos días veíamos que aparte de animales salvajes había perros salchicha, y nos ha dado como una cierta ternurita. Decir, ay, mira, también los romanos que pintaba el perro salchicha al lado de toda esta manada de burros directamente. Pero como para analizar algo que le importa tanto y que toca tanto el corazón de la gente, hemos hablado de la religión en el sentido de la religión como una ideología. Es decir, algo que se asuma de una manera absolutamente pasional, sobre lo que no hay racionalización posible. El fútbol, evidentemente, te lleva a eso, quiero decir. La mayoría de la gente lo vive como algo que es absolutamente irracional, y porque además ahí es donde se disfruta, donde empiezan a salir un montón de hormonas, pero sin embargo, si quieres entenderlo de verdad, tienes que tomar la distancia adecuada. Que eso en el fondo es lo que te está diciendo, es si quieres contar algo, tienes que tener la distancia adecuada, y eso es casi digamos,
el origen, la base de la profesión de periodista. Sí, sí, total. Y lo que cuentas de los romanos, yo creo que antes los romanos tenían el término de pan y circo, pero es que ahora con el fútbol ya es el circo sin pan. Claro. Ya ha robado hasta el pan y solo queda el circo con el fútbol, porque lo estamos viendo en esta crisis capitalista, están jugando en mitad del desierto con el aire acondicionado a tope, que los propios futbolistas se están resfriando. Y mientras tenemos una crisis energética del copón, la guerra en Europa y todos estos estados occidentales vendidos a la tiranía de Qatar, el caso de la Unión Europea, la vicepresidenta saliendo su padre con el bolso lleno de billetes de los cataríes y ella detenida, de cómo pues estos estados occidentales capitalistas con Sarkozy a la cabeza nos vendían que el capitalismo había que hacerlo más humano y que pues había que reformarlo y que fuera social el capitalismo, mientras ellos se iban con los emires de Qatar, de una teocracia feudal que tiene esclavos, a hacer negocios y a llenarse los bolsillos. Es decir, el capitalismo entonces no es que pueda ser... Si puede ser reformado el capitalismo, es a lo de Qatar. Es al feudalismo, estamos yendo a un capitalismo que cada vez más feudal y los propios futbolistas se están convirtiendo en los señores feudales. Lo estamos viendo hasta en el modo de relacionarse de los futbolistas. Un jugador de la selección de la selección española se le está relacionando con la princesa. Ya son los nuevos señores feudales. Es su crash, sí, es que nadie... habría que escuchar, porque yo creo... Son los señores feudales. Sabéis que Gavi, que el jugador del Barcelona, que fue elegido el Golden Boy, y tal, pues salió diciendo, no sé quién lo ha dicho, porque yo no he visto a ninguno ni otro decir nada bueno, al respecto. La princesa Leonor pidió una camiseta firmada por Gavi. Ya, claro, ya nosotros los periodistas, que nos gusta mucho rellenar la línea de puntos, hemos decidido que es la pareja y tal, y ya hemos desarrollado toda la idea de volviendo a hacer lo mismo que hizo no sé cuánto la madre de la tita con Urdangarín. Por cierto, Urdangarín y la infanta le vamos a pagar 200.000 eurazos porque así lo han dictado, que por el caso no se han pagado más de lo que debían y les vamos a devolver, les ha salido al final a devolver 200.000 euros que le vamos a pagar a la infanta Cristina y al señor Urdangarín, que todavía tiene también pues agentes de secreta que les pagamos por parte del Estado al ladrón de Urdangarín, que supuestamente estuvo en una cárcel de mujeres para él entero, si es que llegó a estar. Si es que llegó a estar. A ver, quiero que el público participe también y que haga preguntas directamente, que no sea yo aquí el único. ¿Cuánto va el partido de Marruecos? Eso yo lo busco mientras... Pues como comentaba lo de... Espérate, coge esto, porque así, como esto está siendo grabado, pasa a la posteridad y lo escucha la gente. Sí, que comentabais como el fútbol como una religión y fíjate el tema de Argentina, que consideran a Maradona un dios. Y ahora, bueno, hay otro detrás que no sé si lo sustituirá, como en Messi. Y yo no entiendo cómo puede haber, con la pobreza que hay en Argentina, que haya 40.000 argentinos en Qatar, que no creo que sea barato hospedarse allí ni hacer cualquier cosa. Y yo no sé si es que piden préstamo, qué es lo que hacen para poder estar tanta gente allí. Porque mira, tu español hay muy pocos. Sí. Sin embargo, Argentina, y es porque lo llevan tan como una religión que es que claro, parece que le va la vida en ello. Claro. Por eso un poco al hilo de lo que estaba diciendo de conceptos de mucho más allá de lo que es un deporte, que bueno, que te puede ser más atractivo o no, que te sea más divertido, que te entretenga y te haga pasar el rato y llega tan lejos como para pedir un préstamo y estar ahora pagando 5 años el viajito a Qatar, digo yo. Bueno, aquí te digo, para responder esa historia que tú planteas, aquí yo me quedé asombrado, yo no soy nada cofrade, cuando entré en los medios de comunicación y me enteré que había un préstamo de Unicaja, que era un préstamo
que se daba en la Semana Santa, que tenía así como el préstamo palio, o préstamo Semana Santa, alguna cosa, que era especial, que tenía por todo el desempeño y todo lo que hacía la gente, que eran fervorosos de la Semana Santa, que se pedían esa semana de todo de vacaciones y tenían unos gastos extras directamente. A mí eso me llamaba la atención porque yo no lo haría jamás. Lo que tú has dicho está claro, es decir, está ocupando un lugar que nosotros le atribuimos a la religión, que tiene que ver con la relación con lo simbólico. Es decir, algo que me representa y al que le doy un poder superior al mío y que se convierte en un elemento simbólico. Eso es importante para mí. Como ya no tengo otra cosa a la que agarrarme y encima el fútbol se convirtió en una época muy importante como fue en el año 78, que lo utiliza el gobierno de Videla precisamente para tapar toda la matanza que se estaba haciendo, el público cuando gana Argentina aquella final por 3-1, es decir, el pueblo argentino hace una traslación inmediatamente con que esos goles de Kempe y de Pasarela en realidad le estaban librando del dolor que existía, de lo que no se podía hablar, o por miedo, o por no querer ver esa ceguera. Y eso sí está muy integrado en la cultura argentina, que al contrario que en otros casos, sí ha habido ese vínculo que hay entre lo intelectual y lo pasional. Antes estábamos hablando de Valdano, que precisamente es argentino, estaba también Fontana Rosa, que era otro maravilloso escritor y periodista que escribía como Los Ángeles. Galeano es uruguayo, pero casi. Uruguay y Argentina se parecen demasiado, aunque ellos no quieran reconocerlo entre sí. Y yo creo que está ese elemento. ¿Tú no crees que precisamente el hecho de elevarlo a ese nivel, el fútbol, a ese nivel ya, pues se obvia casos como lo de Qatar, de la muerte, de tal, igual que en la religión? El que en Argentina lo ha comprendido y está en Qatar como jefe de Estado cuando él, ya lo han echado en las urnas, es Macri, que tiene negocios, Macri con Florentino Pérez, está actuando de jefe de Estado en Qatar, porque él también tiene constructora y está allí paseándose como si fuera el dirigente actual de Argentina. Y él fue también presidente en Boca Juniors y es la persona que ha comprendido, como Florentino Pérez en España, ese poder que tiene el fútbol. ¿No crees que ese nivel al que se eleva el fútbol hace que se obvie ese desastre de esa corrupción y demás? Igual que cuando tú eres un creyente católico, obvias que haya pedrastas y que haya corrupción y la banca vaticana se haya... Y tú, como tú tienes esa creencia, pues bueno, esto vamos a pasarlo porque son cosas cosas como que van inherentes al tema. Pero la gente, al tenerlos tan sublimados, pues yo creo que a lo mejor no le importa tanto lo que haya pasado en Qatar, porque es como una religión. No, claro. Sí. Yo haría una postura, sería en busca del colocón colectivo, es una hipnosis, es algo gratis, ¿no? O sea, se ponen y se les perdona todo y entran en empatía y en la colectividad, ¿no? Y entonces yo no creo que se piense que sea una religión y estén ahí pensando que hay, no, sino simplemente van en busca del colocón, porque tienen una vida de pena. Espera, allí tenemos bien, esto ya se está pareciendo a una charla de fútbol. Estoy de acuerdo con todo lo que decís, pero hay algo que olvidamos, creo. Primero, el bombardeo incesante de información que tenemos. Absolutamente. Y esto sobre todo, pasa por un canal, que es el canal de los medios. Escritos, televisivos, el cine, todas esas cosas. Y creo que todo esto no es algo que es de ahora. Es todo un proceso, me da la impresión que es todo un proceso que está llevado a cabo desde hace muchísimo tiempo. Podemos ir mucho para atrás, ¿no? Yo no soy de España, soy de otro país. ¿De dónde eres? De Bélgica. Vale. Bueno, soy hijo de españoles, pero soy belga. Por cualquiera de los lados has perdido en el Mundial. Y por Marruecos, además. Sí, también. Va perdiendo Marruecos, por cierto, 1-0. Y entonces estoy viendo un poquito lo que ha pasado, mi vivencia personal de haber crecido en Bélgica, con la de educación pública,
lo que he aprendido, lo que soy ahora, y también lo que ha pasado en España con mi mujer, por ejemplo, que es española, o mis amigos, ¿no? O familia. Y hay un paralelismo en el condicionamiento de las masas. Y ahí volvemos en un tema también de clases. Y creo que cuando hablamos de fútbol, en este caso hablamos de fútbol, se puede aplicar a muchas más cosas. Pero siempre, en el fondo, hay algo siempre que es muy parecido, que es, vamos a moldear algo, un pensamiento, para que lleguemos a algo. No quiero ser complotista, no lo soy, pero es que es claro, no sé a dónde vamos, pero el caso es esto, es que sea en Bélgica, que sea en España, que sea en Argentina, que sea en Francia, que he vivido en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Australia, es muy gracioso porque es todo muy parecido. Y una sociedad española muy diferente de la belga, porque es muy diferente, aunque tengamos unas bases idénticas, pero resulta que hoy en día es todo igual. Es todo igual. Hablando del fútbol, es todo igual. En España hablamos hay dos equipos de fútbol, no lo voy a nombrar, pero sabemos quiénes son, y después tanto los demás. En Bélgica es igual, claro. En Francia es igual, en Inglaterra es igual. Y da la impresión que, a nivel político, en España hay 2 partidos. Claro. En Bélgica hay muchísimos partidos, pero es igual. Entonces hay algo así que es muy que me da mucha rabia, pero bueno, el tema es que hay como en el fondo algo que estamos, ya no digo que es la política, sino que hay algo más que está por encima de todo esto, que está intentando moldearnos para ir hacia un punto concreto, no sé cuál. O a lo mejor no hay nada, no hay ningún destino, pero... Hay una cosa interesante en lo que estás planteando, y siempre es la pregunta que nos hacemos. Es decir, cuando descubres cómo funciona el mundo, cuando empiezas a darte cuenta cómo funciona el mundo, lo primero que pensamos es, esto, como beneficia a una serie de personas, está montado así, o simplemente hay una cosa estructural en el ser humano que tiende a esa simplificación entre blanco contra negro, héroe contra villano, etcétera, etcétera, y no puntos grises, no elementos de gris. Quiero decir, yo estoy cada vez más de acuerdo con eso, más que la idea, aunque es mucho mejor cuando piensas que hay un grupo de villanos, Club Bilderberg o Bilderberg, Illuminatis, masones, nazis encerrados en un búnker manteniéndose eternamente y 4 o 7 decidiendo cuándo son los destinos. Me parece que es mucho más sencillo que todo eso. Es mucho más sencillo. Y me parece que precisamente por eso el fútbol o la práctica deportiva y el fútbol con ese elemento del azar tan parecido a la vida, tan parecido a cómo somos nosotros, queremos controlar algo, intentamos controlarlo, tenemos todos los medios y después pasa una cosa azarosa que termina llevando lo que todos esperábamos hacia otro lugar. Y eso está sucediendo, pero nadie se mata. Quiere decir, esos señores se ponen a hacer un dañito, se pueden romper los ligamentos, ya no es como en nuestras épocas donde estaba permitido partirle la pierna a un tío impunemente, sin ningún problema, pero hay algo que puede cambiar. Es decir, lo mismo no lo sabemos ahora, en el momento que estamos haciendo esto, Marruecos está perdiendo, pero ¿y si gana? Y gana a todopoderosa Francia. La implicación que eso tiene dentro de personas que en el fondo van a seguir igual de pobres, gastándose su dinero que no tienen, como decías antes, en eso, es exactamente la misma. No sé, perdóname. Bueno, es verdad que a lo mejor los gladiadores, que son ahora los futbolistas, viven mejor, pero... Mejor que el pueblo, pero sí son que hay esclavos. Que sí que hay muertes, porque en los estadios de Qatar han muerto 7.000 obreros. Vale, esa es la parte. Y que al final los que están en los palcos, que se pelean entre ellos, luego hacen empresas, literalmente UT se llaman, que son las empresas que se unen para hacer construcciones, y son los mismos que están peleándose. Rosell del Barcelona con Florentino Pérez, y hacen una UTE y hacen la construcción de una parte del AVE. Y es decir, los que están en los palcos tienen una concepción de su clase social absoluta. Se hacen
que se están peleando, pero realmente detrás de eso, en los palcos... Hay unos intereses comunes, absolutamente, que son... Y al final se está peleando el del Barça contra el del Real Madrid, pero los que manejan el Barça y el Madrid están haciendo negocio entre ellos. Claro. Ahí está hacia donde los... Espera, disculpa, es que si no, no se queda grabado y no se entiende. Los dirigentes de empresas que están muy vinculados al mundo político, Claro. pues ellos tienen conciencia de clase, probablemente, seguro. Lo tienen tanto que sí, de cara al público se están peleando y no ve porque no sé qué, no sé cuánto, cuando hay el partido entre el Barça y contra el Real Madrid, van a cenar, hay una cena y están todos ahí, tienen unas caras así y no sé, todos los periodistas. Los medios están ahí para justamente mostrar esto, pero después, cuando se reúnen entre ellos y firman esos contratos, los famosos unión temporal de empresas, pues hacen negocio tremendo. ¿Y quién paga todo esto? Pues resulta que son los forofos, los fans, los equipos, la gente que pagan. No, básicamente lo pagamos todos. Sí, Todos. y nosotros, obviamente, creo que... Sí, yo creo que en España la Hacienda, los que son los deudores de Hacienda, creo que la liga profesional, los equipos profesionales, deben lo que no está escrito. Y los ayuntamientos y los estados. Es decir, otra cosa es que ya cuando miramos en qué consiste el mundo del capital y el mundo en el que vivimos, tú dices, pero ¿esto cómo se puede sostener? Pero lo gracioso es que cuando hablas con gente de tu clase, Sí. voy a decir esto porque me gusta decirlo porque es así, y intentas indagar y a profundizar y hablar con gente, resulta que no consiguen entender eso. Dicen, pero porque intelectualmente a lo mejor están bloqueados, yo qué sé. No quiero tampoco ser clasista, eso, pero el caso es esto, es que hablando del fútbol, y eso se puede generalizar con todo, nos falta una educación, o formación, mejor dicho. Y eso lo tenemos que tener desde muy pequeño, Sí. en el colegio, en casa también, pero claro, si en casa tienes un forofo del Fútbol Club Málaga y Altani era Dios cuando estaba aquí Altani, Es pues es complicado. lo peor es que nunca fue Dios encima. Sí, pero bueno. Le caía mal a la gente. Entonces, y me da la impresión de que a nivel político pues están imponiendo, están haciendo política para evitar que la sociedad pueda ser mucho más formada. Y yo vengo de la educación pública belga de los años 70, 60-70, que lo digo, vaya tela, chapeau, lo que han hecho, no lo digo por mí, lo digo por mi generación y gente que hay gente de todo, pero podemos tener debates bastante interesantes. Y hoy en día cuando hablo con mis sobrinos que tienen 20, 30 años o sus amigos, yo le pincho mucho, diciendo, a ver, ir más allá de vuestros pensamientos y es complicado. Yo no quiero tampoco generalizar, pero me da la impresión que estamos perdiendo una visión o una formación política y me estoy desviando, pero creo que tiene que ver con todo el tema de Qatar, porque cuando hablo de Qatar y del fútbol con mi gente, la pasión es mucho más fuerte que la razón. Sí. Entonces dicen, sí, han muerto, pero esto habría que verlo. Digo, coño, bueno, sí, yo lo digo porque lo he leído. Y yo creo que los periodistas que han hecho esos reportajes pues tendrán algo de verdad, ¿no? Hombre, mira, a mí con esto que estás planteando, me parece que has abierto muchísimos melones a la vez, pero con esto que estás planteando, yendo al hecho concreto para no perdernos, en el tema de Qatar, yo al contrario pienso desde una cierta perspectiva, ¿vale? Y en no intentar ser blanco y negro, que en poquísimas ocasiones nos hemos enfrentado a algo con tanto poder, el poder catarí, el poder del dinero, de lo que representa Qatar, es quizá una de las cosas más evidentes, es como ver a los ladrones entrando en tu casa, haciéndolo por la cara, y los que tú consideraban que eran los que te tenías que defender, haciéndose así uno a uno, bajándose los pantalones y diciendo lo que ustedes quieran.
Es decir, ni siquiera ha habido, a personas mínimamente informadas, ha habido algo parecido a, anda, esto no nos lo podíamos ni imaginar. Quiero decir, lo tenemos constante, es decir, el poder árabe de estas ciudades-estado, el poder del dinero y lo que representa es brutal, ¿vale? Desde esa perspectiva, sí, es que si lo tienes ahí, se acopla en una de estas. Lo apaga y cuando vayas a hablar, entonces le da. Yo, en cambio, creo que ahora se lleva hablando desde el principio de los muertos en Qatar. No lo ponen todos, pero sale. Estamos hablando, ha habido, en medio de lo de Qatar, han salido informaciones. Los propios cataríes que dijeron que nadie había muerto han reconocido 600 y pico, es decir, le han quitado un 0 directamente. Es decir, ya esto no pasó en Argentina. Lo de Argentina pasó muchísimo después. Esto no se hablaba entonces. Hay que recordarlo. Es decir, que ahora tenemos que lo que no hemos visto nunca es que el público que va a ver aquello o lo que sea diga, nos damos toda la vuelta. Por ejemplo, Qatar, que prohibía las manifestaciones de los homosexuales, bueno, pues allí tenía a los... Sí, pero por ejemplo, han fallecido en extrañas circunstancias ¿Dos tres periodistas? y ninguno de los que están allí dice nada por miedo a que les pase algo. Claro. Y No, está claro. Vamos, del mismo modo que tú no te vas al Kremlin a decirle a Putin a la cara si le va a hacer una entrevista, Putin, claro, pero, usted es un sátrapa no sé cuánto. Tú le haces las preguntas y cuando viene aquí las publica, cuando no te va a caer nada. Claro, Pues hay una parte, pero es verdad que los propios medios de comunicación en España están comprados por Qatar. El grupo Prisa, tú vas al Consejo de Administración y te ves al Zani. Y está controlado por Qatar. El propio régimen español, el IBEX 35, el tercer fondo con más poder que hay en España en el IBEX 35 es Qatar. Controla Iberdrola, Iberia, empresas que fueron privatizadas por Aznar y que han... ¿Eso viene en tu libro? Todo. El Corte Inglés, por ejemplo, también está controlado por Qatar. La inmobiliaria colonial, que era la inmobiliaria que utilizó Samarán, ¿os acordáis de Samarán? Sí. Los Juegos Olímpicos, que se convirtió en España en el Papa del deporte. Sí, Samarán parecía que era buena persona. El Papa del deporte venía del fascismo y tenía esa inmobiliaria colonial para todos esos intereses inmobiliarios en Barcelona 92, llevárselo calentito en esa cultura que empezó, yo creo que en 92 la Expo, la cultura del pelotazo, que se vendía en España, que España era el país... Seguramente empezó en el año 82 con Naranjito. Claro. Lo que pasa es que Naranjito era tan feo que... Pero era la cultura del pelotazo y que el propio ministro Solchaga te decía, España es el lugar donde es más fácil hacerse rico del mundo. Sí. Y entonces la gente quería ser rica. Y eso es un problema muy importante de conciencia de clase y cómo en España pues los jóvenes perdieron los métodos de lucha obrera. Vamos a dejar esta última pregunta, vamos a terminar porque aquí estamos en una librería y a las 8:30 se cierra y además digo, oye, compra algún libro que hemos traído, que son los últimos que quedan en el mundo, que él lo firma luego. Yo quiero hacer una pregunta a los dos porque me está encantando, de verdad, el coloquio y bueno, no sé si es más culpable el político que el periodista. Y a lo mejor me echo piedras sobre mi tejado porque yo he estudiado periodismo. Lo dejo en el aire. ¿Qué opináis vosotros? Yo te digo el periodista, porque al político se le supone la maldad. Es una historia. Sí, creo que sí. Sí, mira, al menos en mi experiencia, yo nunca entendí una cosa. En la medida que el periodista básicamente es una persona que da constancia de los hechos, de unos hechos que él ha visto o le han dicho, lo que sea, que tiene que comprobarlo, ¿para qué? Para que teóricamente un cierto tipo de verdad prevalezca, ¿no? Bueno, eso es muy complicado, ¿vale? En general ya estamos con una cosa que tiene unas dificultades metafísicas en sí. Pero yo lo que he escuchado muchas veces decir, hombre, es que hay que comer. Sí, hay que comer, pero no lo haga ejerciendo esta noble profesión. Esto es como si de pronto
dices tú que los maestros empiezan a vender droga porque no les llega el dinero a no sé qué, a los niños, y dicen, hombre, es que tenemos que comer porque no nos llega con el sueldo. Bueno, pues métete ya a camello directamente y no te pongas a darle esto a los niños. Eso es lo que yo opino, evidentemente. Esa es la idea. Pero también pienso, digo, intentar ganarte la vida en medios de comunicación, ejerciendo de verdad el periodismo. No hace mucho, yo me acuerdo en una charla con Iñaki Gabilondo, que decía, el periodismo, el buen periodismo existirá siempre, pero la manera de hacer que se acabe es precisamente hacer lo que está sucediendo, que es precarizándolo. Porque el buen periodismo, la investigación, necesita tiempo y es muy caro. El problema es que le pagas 4 duros a gente jovencita, lo tiene durante un tiempo. No, incluso hay jóvenes que pagan por trabajar de periodistas. Es el oficio que ya se lo han montado de forma tremenda. Es decir, chavales que pagan para trabajar. Estamos llegando a eso. Para luego pues ir escalando e ir vendiéndose. Y en ese aprendizaje tú aprendes a hacer trepa, hacer zancadillas, mentir lo que sea, mi reino por un titular. Cuando te das cuenta que la noticia contrastada no te da, pues entonces tú de pronto vas y dices, pues fulanito ha muerto. Hoy había un artículo fantástico de Manuel Javoy en El País hablando de cómo se utiliza el clickbait. Es decir, era sobre la siguiente noticia. Él sabe de clickbait porque... él también lo sabe aplicar. No, porque él ha hecho el himno del Real Madrid para Florentino Pérez. Claro. Y dice, a la Madrid y nada más. Yo creo que resume muy bien la cabeza de los que ven el fútbol en el Real Madrid. A la Madrid y nada más. Hay un himno más patético, de verdad os lo digo. A la Madrid y nada más. Es decir, en tu cabeza está el Madrid. A mí hay una parte donde mi corazón merengue me puede directamente de a la Madrid y nada más. Después de esto, ¿qué vamos a decir? Es decir, esto ya es la metafísica de la Iglesia. Sí, pero a la Madrid y nada más. Es esto de los ángeles, porque no hay que... Él es uno me ha dejado muerto con lo de Modric, que lo sepa. Esta noche y Manuel Javoy es uno de los... Modric nazi. Pues claro, y Manuel Javoy es uno de los que acude al palco del Santiago Bernabéu, esos periodistas que son pues, Jorge Bustos, gente, Arcadio Espada, todo eso. Pero qué bien escribe Manolo, ya. Eso también. Jiménez Los Santos, todo esto, Pedro J. Ramírez, todos esos acuden al palco. ¿Y por qué acuden al palco? Y se crea... el otro día, un periodista que yo puse, qué vergüenza de la Federación Española, los periodistas que han ido a comer todos una comida que valía 100 euros con Rubiales y les daba premios. Y me decían, no, es que eso a mí no me influye en que yo como periodista luego pueda criticarlo. ¿Para qué te está invitando la Federación a comer? ¿Para qué te invita al estadio del Santiago Bernabéu y te regala entrada? Pero aceptamos ese tipo de sobornos. Si ya en lo pequeñito nos sobornan, pues claro, ese también es un robo. Luego ya a la gran escala los cataríes pues lo hacen a lo grande. Bueno, tenemos que cortar aquí, ¿vale? Porque si no estamos obligando a los compañeros trabajadores a hacer horas de más fuera de esto. Os pido un aplauso enorme para Ponzi Loaiza. Muchísimas gracias, Ponzi.